Bueno, buenos días. Mi compañero Rodrigo Gutiérrez y mi persona José Salas le estaremos brindando una charla, una exposición sobre las enfermedades transmitidas por alimentos a nuestro paciente índice Jesús Graterol. Entonces, empecemos con la charla. Empecemos definiendo qué son estas enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, como lo indica la palabra, estas van a ser un conjunto de enfermedades que van a ser transmitidas precisamente por alimentos que van a estar contaminados con microorganismos o con toxinas precisamente porque pues no se le dio un buen lavado a estos alimentos, no se les dio un buen tratado, por lo que van a ser vectores, van a ser pues estos, por así decirlo, estos transportadores o estos portadores, por así decirlo, de estas enfermedades que obviamente van a afectar pues a la persona que consuma estos alimentos, que esté vulnerable o que tenga factores que un poco más adelante les vamos a explicar. Entonces, esto ha sido una problemática, es una de las principales problemáticas de los problemas de salud, ya que pues muchas personas tienden o personas que tienen, por ejemplo, restaurantes, no tienen una buena higiene con los alimentos, por lo que estos van a ser susceptibles para pues contraer bacterias, parásitos, etcétera. Eso ya lo explicaremos un poco más adelante. Que incluso hasta ciertos virus se pueden transmitir por medio de estas enfermedades y desencadenar ciertas patologías pues en la persona que esté consumiendo o haya consumido estos alimentos. E incluso eh, ciertos tipos de bacterias o parásitos, e incluso virus, pueden ser letal si hay una sobreinfección o se deja que este microorganismo, por así decirlo, haga de las suyas en todo el cuerpo, en todo el organismo del paciente. Entonces, por eso es que es muy importante que obviamente tengamos una buena higiene con nuestros alimentos, cosa que un poco más adelante de la charla pues les vamos a explicar. Entonces, estas enfermedades transmitidas por alimentos van a tener una clasificación que van a ser en infecciosas y en intoxicación. Estas infecciones van a ser todas esas enfermedades que van a ser transmitidas precisamente por estos alimentos que van a transmitir directamente el microorganismo en su forma viva e infectiva en caso de pues, que sea parásito. Por ejemplo, en caso de que pues comamos una manzana, por ejemplo, y esta manzana pues no se haya lavado de la forma correcta y pues porte una bacteria que sea cualquiera, salmonela, etcétera, que obviamente estas bacterias al entrar al organismo van a desencadenar van a cursar cierta fisiopatología y van a desencadenar todas estas patologías en lo que vendría siendo el paciente, que es cuando, entonces las infecciosas serían cuando el paciente o el alimento transporta directamente el microorganismo vivo. ¿Cuándo es intoxicación? Una enfermedad o se clasifica, se categoriza en la intoxicación, es cuando la, el alimento va a transportar la toxina producida por estos microorganismos, ya sea bacteria, virus, etcétera. Entonces van a transportar esta toxina y esta toxina va a ser capaz de desencadenar todos los que vendrían siendo estos procesos fisiopatológicos de las enfermedades y causar en sí la patología en el paciente. Entonces vamos a tener que van a haber una realmente los microorganismos que pueden ser transportados por estos alimentos son muchos, que incluso son innumerables, la cantidad que se puede, o los microorganismos que se pueden transportar o transmitir a través de estos alimentos son muchos. Pero aquí les vamos a traer uno de los ejemplos de los microorganismos más comunes que tienden a causar infecciones o patologías en las personas cuando obviamente son ingeridos. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, hay una bacteria que es la Staphylococcus aureus, que es una bacteria pues que obviamente va a desencadenar una bacteria patógena, es decir, que va a ser capaz de desencadenar un proceso fisiopatológico en el organismo pues, del paciente y obviamente desencadenar la patología en sí. Y esta es una bacteria de ellas que puede causar desde cuadros diarreicos hasta e incluso complicaciones que pueden ser mortales si no se llega o no se limita la acción de esta bacteria. Ciertos parásitos también como la Giardia lamblia o Giardia intestinal, que está también básicamente, o este va a ser un microorganismo, un protozoo, un parásito, que también va a ser, en caso de que el alimento sea infectado o sea contaminado por este parásito, va a ingerirse pues y el paciente va a desencadenar cuadros diarreicos, pérdida de peso, etcétera, ciertas sintomatologías o manifestaciones clínicas que da la infección por este parásito. E incluso también pueden llegar
llegarse a transmitir ciertos virus por esta contaminación de los alimentos, como lo son la hepatitis A y hepatitis G, que son virus que son pues problemáticos a la hora del organismo porque atacan o su tropismo celular son los hepatocitos, es decir, el tejido o la célula que conforma el tejido hepático, por lo que van a estar atacando a hígado, a esta gran glándula que tiene nuestro organismo, que tiene muchas funcionalidades a nivel fisiológico. Entonces, este virus es peligroso por ello y pues obviamente estos serían como uno de los microorganismos como que un poco más comunes que pueden llegar a infectar al humano. Bueno, bueno, ya siguiendo con los innumerables patógenos que pueden causar infecciones al ser humano por vía de los alimentos, tenemos acá la salmonella, que es una bacteria muy importante que como característica su periodo de incubación va entre 12 y 72 horas. Esto es por hora, entonces esta va a estar contaminando lo que viene siendo las carnes, los pollos, todos esos tejidos tisulares que por lo general están presentes en animales y que uno, si no cocinamos bien, podemos estar infectándonos por esta vía, ¿no? Entonces, si tocamos los parásitos, el Toxoplasma gondii, que es un parásito muy característico que se desarrolla en el gato o en los felinos. Entonces, por este lado también nos podemos estar está infectando los tejidos tisulares, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de vaca, toda esa vaina. Entonces, también como suceso en el humano, como manifestación, pérdida de visión y problemas neurológicos. En los rotavirus también se transmite a medida del agua, el agua está contaminada y por aquí, sin saberlo uno, se puede estar infectando. Los atrovirus, los adenovirus, los calicivirus, toda esta familia de virus que pueden estar generando manifestaciones, fiebre y deshidratación. La salmonela, cabe resaltar un aspecto importante que destruye el tubo digestivo y genera disentería, una afección de diarrea grave. Genera sangre y un poco de mucosidad en las heces. Ya vamos con los alimentos, con la diapositiva que dice alimentos, que son uno de los factores de predisponente causante de la enfermedad. Entonces los alimentos son un factor importante porque hay que tener en cuenta varios aspectos físicos como son las temperaturas, la humedad y el tiempo, que son los que favorecen prácticamente el crecimiento bacteriano o la producción de sus toxinas o el crecimiento de varios agentes etiológicos. Los otros, precisamente la cantidad o la proporción en que ingrese el agente etiológico. Por decir así, si ingresa una cantidad mínima, es muy probable que cuando pase al estómago lo elimine el ácido clorhídrico y no pueda pasar al duodeno. Entonces, mujeres embarazadas, niños en crecimiento y personas que tienen un sistema inmunológico deficiente, por decirlo así, genera también una parte de predisposibilidad. Los hábitos alimenticios, los tipos de restaurantes donde vayan a comer, esos hábitos hay que tenerlos muy en cuenta porque pueden ser de característica muy antigénica y por eso en esta parte puede generar afectaciones virulénticas, bacterianas, parásitos, todo esto en general. Ya nos vamos con la prevención. La prevención es muy importante para evitar todos estos sucesos. Por eso es que cuando cocinamos, antes de cocinar y después de cocinar, lavarse muy bien las manos con agua y jabón para eliminar todas las estructuras de estos patógenos. Separar los alimentos es muy importante. ¿Cómo así? Clasificar los alimentos que están crudos y clasificar los alimentos que van a ser cocidos, cocinados, etc. Y hablando de estos aspectos, hay que realizarlo en una buena temperatura, por lo general mayor de 60 grados centígrados. Al realizarlo a esta temperatura o más elevado, estamos garantizando la eliminación de estos patógenos. El agua es muy importante.
tenemos que reutilizar o utilizar prácticamente un agua que sea segura, un agua totalmente potable. Entonces esos son los aspectos preventivos para que no nos dé estos tipos de afecciones de los agentes patógenos. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esa sería toda la charla sobre las enfermedades que se pueden transmitir por vía de alimentos. Espero que te haya servido y haya sido útil. Sí, fue una gran charla, excelente charla, me pareció muy buena y realmente aprendí mucho sobre la temática de los virus, la forma en la que nos podemos proteger de ellos y el cierto impacto que puede tener en la vida de uno. Ok, muchas gracias.